amigos, aquí estamos otra vez a seguir el camino de Jesús, un camino que no es fácil, pero con la gracia suya, es decir, con su espíritu, podemos vencer todo lo que nos venga, siempre que hagamos lo que Él quiere que realicemos. Y lo que quiere que realicemos nos lo dice Él mismo por medio de sus comentarios de Lucas, hoy, capítulo 6, versículo del 39 al 42. Y dice esto: estamos en el 9 de septiembre, viernes, tiempo ordinario, el 33 del ciclo C del año 2016. Y dice así Lucas: en aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócritas, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues la pregunta es evidente. Conozco y acepto los aspectos de mi sombra que afloran en las dificultades relacionales. Es decir, veo lo negativo que hay en mí cuando me relaciono con los demás, para mejor entender. El otro día hablábamos de la Natividad de la Virgen María. Hoy sigue el Sermón del Llano, recogiendo en síntesis diversas sentencias de Jesús que la fuente Q debió considerar especialmente importantes en este relato. Entre ellas, una reflexión sobre el papel del maestro, la insistencia en el no juicio. La cuestión del maestro resulta sumamente delicada, como ponen de manifiesto tantos casos de manipulación, engaño, mentira e idealizaciones infantiles. La raíz del problema radica en el hecho de que esa función fácilmente engancha con mecanismos narcisistas no resueltos, tanto en el supuesto maestro como en el que se acerca a él. El ego crece fácilmente, tanto en aquel a quien sigue como el propio seguidor, que se siente importante por la calidad de su maestro. No sería raro, como advierte Jesús, que los dos terminarán en el pozo, es decir, en el hoyo. En principio habría que sospechar de alguien que se presente como maestro, porque ya Jesús lo dijo y advirtió: solamente tenéis un maestro, Dios, un solo Padre, Dios, y un hermano mayor, Jesús de Nazaret. Todos somos maestros y todos somos discípulos. Porque, como también decía Jesús,
uno solo es el Maestro. La vida que nos habla constantemente siempre que queremos realmente escucharla, esa es la dimensión de la vida del Maestro. Todo esto no significa que no necesitemos de los otros para crecer en el camino espiritual. La ayuda de alguien experimentado será siempre impagable, sino una llamada contra cualquier idealización, aunque en ella caerán solo los guías ciegos que habla el Evangelio. Quienes realmente ven serán los primeros en desenmascarar el engaño que podemos tener. El proverbio que hace alusión a la viga y a la mota era conocido tal como se puede apreciar en textos similares, tanto en el mundo judío como en el helenista. La sabiduría de estas palabras radica en algo bien conocido e incluso estudiado por la psicología contemporánea. La mota que vemos en el ojo de los demás no es sino una proyección de nuestra propia viga. De ahí que cuando alguien juzga y critica al otro, conocemos más de ese alguien que de aquel otro. Por eso la actitud sabia consiste en cambiar el juicio o descalificación del otro por el reconocimiento y la aceptación de la propia sombra, ya que, como se dice popularmente, lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí. Sabia afirmación. Por eso, repito, conozco y acepto los aspectos de mi sombra, de lo que yo soy y no lo veo, que afloran en las dificultades relacionales, en mi relación con los otros. Vamos más allá. Las advertencias de Jesús sobre la ceguera y la visión forman un bloque importante para la vida de los creyentes y para el buen funcionamiento de la Iglesia. Es evidente que si una persona asume el proyecto de las bienaventuranzas como programa de vida, por eso mismo echa por un camino arriesgado. Pero es claro que una conducta arriesgada conduce a una situación que puede ser peligrosa, incluso muy peligrosa. De ahí que el ciego mal conducido no solo sigue siendo ciego, sino que cae en el hoyo detrás del guía. Uno de los problemas más graves que tenemos en este momento es que hay demasiados ciegos guiándonos a quien ya estarnos cegados por las demasiadas cosas. Toda visión de la vida y del mundo que no tenga en cuenta la totalidad de lo que está pasando es lógicamente una visión parcial. Ahora bien, la sociedad en que vivimos está montada precisamente para que no veamos la totalidad, sino para que nos fijemos solamente en la parcialidad de aquello en lo que el sistema sabe que nos atrapa, nos distrae, nos domina, hace de nosotros lo que quiere y que le interesa al sistema. Por eso hay tanta gente que se preocupa más por una pequeña cantidad de dinero que tiene en el banco que por los millones de criaturas que se mueren literalmente de hambre y miseria en el mundo. Por eso, hermanos, el mejor servicio que nos hace el Evangelio
es abrirnos los ojos, para hacernos caer en la cuenta de la dependencia de los fenómenos particulares respecto a la totalidad. El que solo mira a un escaparate no puede ver la cantidad de gente que se muere de hambre, las desigualdades y abusos que están allí presentes en el mismo escaparate. Como el que solo ve a un líder político o religioso, no puede ver los destrozos que quizá ese líder está causando o permitiendo. De ahí la vida. Las enseñanzas de Jesús son como abrirnos los ojos para poder ver la totalidad de lo que creemos que estamos viendo, pero que en realidad no vemos. Y lo peor del asunto es que en estas situaciones proliferan los hipócritas, los que van por la vida quitando engaños a los demás, cuando no se dan cuenta de que la ceguera en que viven ellos mismos, esto nos ocurre no a unos solos, sino a todos. Es una gran advertencia de Jesús esta enseñanza que nos da, y sobre todo ahora en esta existencia humana, es decir, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Vemos las sombras que tenemos cuando vemos y ligeramente juzgamos al hermano. Pues ahí tenemos un trabajo que realizar. La psicología está abriendo caminos buenos y el conocimiento también de lo que cada uno es nos da el camino a seguir. Fijémonos en Jesús, cómo desaparece la crítica en él, no se fija en el otro para derrotarlo, sino para elevarlo, para ayudarlo. Pues bien, que veamos las sombras antes de criticar a nuestro hermano. Hasta ahora, hasta siempre, nos vemos el próximo día 10 de septiembre, sábado. Hasta ahora, una música. Hola hermanos, estamos ya metidos con mucho calor todavía en el sábado 10 de septiembre. El tiempo ordinario es el 23, el año es el 2016 y el ciclo es el ciclo C. Hoy nos relata Lucas en el 6 también, pero en los versículos 43 y 49, lo siguiente. Decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca la maldad, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone en obra. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó a hondo y puso los cimientos sobre la roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río, enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. La pregunta hoy es: ¿en qué consiste mi trabajo para vivirme conectado a quien soy, a mi identidad? Lucas prosigue con dos imágenes expresivas: el árbol y la casa. En una metáfora muy utilizada en las Escrituras, se recuerda que el fruto del árbol depende del estado de salud de éste. En la parábola posterior, más elaborada que en la versión de Mateo, se insiste en la importancia de los cimientos sobre los que se construye. Se trata también de una imagen frecuente entre los rabinos de la época e incluso en otros escritos neotestamentarios. Una lectura literalista de la primera parte del texto podría inducir a una especie de maniqueísmo, pensando que la humanidad se divide entre buenos y malos. Pero esa no puede ser la lectura correcta por dos motivos. Por un lado, porque choca frontalmente con lo afirmado por el propio Jesús, inmediatamente antes, a propósito del no juicio. Por otro, porque la frontera entre lo bueno y lo malo no se hallaba fuera, sino que pasa por dentro de cada ser humano. Ahora bien, eso no quita que sea precisamente el interior lo que tengamos que cuidar, porque de ello dependerá que el fruto sea mejor o que la casa sea más sólida. Puede tratarse de un trabajo arduo. El texto de Lucas habla de cavar, ahondar y poner los cimientos. Todo este simbolismo con ello advierte de la seriedad del trabajo psicológico y espiritual para destapar y deshacer aquellos nudos que nos bloquean y, gracias a ello, conectar con nuestro fundamento más profundo, en el que se sienta toda nuestra vida. El objetivo último de todo ese trabajo no es otro que el encuentro con nuestro verdadero hogar, el reconocimiento de nuestra identidad, que es plenitud, gozo, paz, ecuanimidad, amor y comunión. Los cimientos están ya puestos en todos nosotros. Solo necesitamos vivirnos conectados a esos cimientos. Por eso hemos dicho en qué consiste mi trabajo para vivirme conectado a quien somos cada uno. Somos plenitud. La primera enseñanza que Jesús nos deja en este discurso es que al cristiano se le conoce por los efectos que siguen de su conducta. Cada árbol se conoce por su fruto.
Aquí es capital recordar la importancia que el Nuevo Testamento, y más en concreto los Evangelios, le concede al tema de los frutos. En efecto, el término griego karpos, fruto, se repite hasta 66 veces en el Nuevo Testamento. Casi todas, solo 9 veces en Pablo, en los Evangelios. Sin duda alguna, en una sociedad cuya economía se fundamentaba en la productividad de la agricultura, Jesús utiliza con mucha frecuencia una insistencia que resulta elocuente por sí sola: el argumento de los frutos que cada cual produce mediante su vida y su conducta, para destacar la importancia central y decisiva que tiene la conducta ética en el proyecto de vida que nos plantea el mismo Evangelio. Seguramente lo más elocuente, en el sentido indicado, es el material sobre el árbol y el fruto, que se destaca en el Sermón del Monte. El de la llanura en Lucas, en el del monte en Mateo. Las formulaciones se repiten una y otra vez, de forma que la conclusión obligada es que la calidad del discípulo se deduce por los frutos que produce, por las obras. La misma conclusión se sigue de las enseñanzas de Jesús en las parábolas. La tierra buena es la que produce fruto abundante, la semilla que crece secretamente, como la tierra que produce buen fruto por contraste con la cizaña. El tema, hermanos, se refiere en el cuarto Evangelio, la imagen de la vid y los sarmientos, y alcanza una formalización fuerte en la sentencia según la cual la semilla tiene que morir para dar fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede producir fruto, dijo Jesús en otra ocasión. En el fondo, este material se refiere al seguimiento de Jesús, que se interpreta como relacionado directamente con la muerte de Jesús, porque el mismo Jesús fue el primero que con su muerte produjo el fruto máximo y decisivo de la redención. La teología cristiana, la moral y la espiritualidad no ha tenido debidamente en cuenta que lo central y decisivo para el cristiano no es ni el dogma, ni la práctica religiosa, ni siquiera la devoción o la piedad. Pues, ¿cuál es lo central? Lo central del cristianismo es la conducta ética, la conducta que consiste en la bondad, en la misericordia y en el perdón. Pues ahí, hermanos, tenemos una tarea que realizar. Por eso tanto insiste Francisco, el Papa, sobre la misericordia que tenemos en este año. Pues bien, ahí tenemos un plan a realizar, veamos qué frutos damos, y no solamente por los frutos que demos, ahí será la actitud de nuestra conducta, sino saber que cuando damos esos frutos estamos dando nuestra vida, y el que se da, y totalmente, viene en felicidad. Por eso, cuando no damos fruto, cuando no damos los frutos que debemos de dar, porque estamos dañados a través de nuestras tentaciones o de cualquier elemento que no realizamos bien, pues no somos felices. Es decir, el bien hay que realizarlo. Haga falta o no haga falta, a nosotros nos hace falta porque queremos que el bien que tenemos dentro salga en favor de los demás. Y sabe Dios que nos ha puesto en la tierra, y esto lo hemos visto ya muchas veces,
para que demos fruto, quiere decir, para que seamos felices, porque el hombre es feliz cuando se entrega a los demás. Sale de él ese ego y sale el otro, el que planea la convivencia mutua entre todos. Pues bien, hermanos, ahí tenemos esa pregunta. ¿Vivo un cuidado consciente de que no es mero refugio hacia mí, hacia los otros? Si me está dando cuenta que en realidad es mirar al otro, mirar su dimensión, lo que afecta al otro. Y entonces, viendo lo que pasa al otro, estamos viendo lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Un saludo, hasta ahora, hasta siempre. Nos veremos el domingo 11 de septiembre, medio que ese día que es festividad, no extraordinaria, sino una festividad que es el domingo, muy querido para todo cristiano. Hasta ahora, hasta siempre. Nos veremos.